Bueno, buenas noches. ¿Cómo están a los que están en el Zoom? Espero que bien. Les pido que prendan sus cámaras, los que están en el Zoom. No me gusta hablarle a gente que no está ahí. Si van a estar, están. Si no, después lo ven por otro lado. Pero si están, está bueno que estén ahí y participen con nosotros. Em, Hoy vamos a continuar hablando sobre el tema carácter, pero primero traje unas cosas que parece casi una prédica, que se las voy a leer, y después continuamos con el tema de hoy. Señor, gracias por tu palabra una vez más, gracias por tu obrar en nosotros, por tu Espíritu Santo. Gracias por abrir nuestro entendimiento para entender tus planes, tus propósitos, tus, tus ideas para cada uno de nosotros. Gracias. Gracias por llevarnos a entender también lo necesario que es caminar de acuerdo a tu voluntad. Gracias por este tiempo que nos das para crecer juntos. Gracias, Señor. Seas bendito por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy está aumentando la presión para contextualizar y domesticar la verdad bíblica, reprimiendo el verdadero evangelio y suavizándolo para una cultura centrada en sí misma, ocultando la verdad sobre el señorío de Cristo. El costo de ser discípulo, la necesidad de odiar nuestros pecados, la santificación y el mandato a seguirle hoy parece ser opcional. Hoy se predica a Jesús como un Salvador bondadoso que pacientemente espera hasta que los pecadores lo acepten o lo inviten a entrar en su corazón y que ofrece vida eterna sin condiciones. Es más, hasta lo cantamos. Este Evangelio de hoy ofrece una falsa esperanza a los pecadores, les promete vida eterna y a la vez continuar en rebeldía contra Dios. Animamos a las personas a recibir a Cristo como Salvador y dejar para después el obedecerle como Señor. Ofrece una falsa seguridad de salvación a personas que se gozan con el pecado y menosprecian el camino de la santidad. Es un evangelio de malas nuevas y está produciendo una generación de supuestos cristianos cuyo comportamiento y carácter no se diferencia de los no cristianos, porque creen que su vida espiritual no se refleja en sus acciones. Entonces, la obediencia a Cristo y la formación del carácter es opcional. En Efesios 4:11 dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, carácter. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nueva enseñanza, no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En Gálatas, el apóstol Pablo está horrorizado por lo que sucede. Dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que no aparenta ser la buena noticia. El apóstol Pablo está diciendo: ustedes no están teniendo el carácter de Cristo, en definitiva. Están teniendo un carácter mundano. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta de lo que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Está fuertísimo. Entonces, la diferencia del Evangelio de Cristo con el otro Evangelio, que el Evangelio de Cristo va a formar caracteres de acuerdo a Cristo en la persona. Va a haber algo sobrenatural que va a ir transformando a la persona. Pero una persona que recibió a Cristo como Salvador, se le predicó sobre el amor de Dios, pero nunca sobre las condiciones del discipulado, entonces es una persona que va a continuar con su vida como si fuera igual en el mundo, igual en la iglesia. Se comporta un poquito mejor en las comunidades cristianas. Jesús no proclamó el mensaje barato de este siglo. La fe a la que llamó a los pecadores significaba entregarse en arrepentimiento y absoluta sumisión a la verdad, y eso incluye su señorío. La salvación es una semilla que siempre produce el carácter de Cristo y el fruto del Espíritu Santo. Esto por si quieren ir escribiendo.
La salvación es una semilla que produce el carácter, siempre el carácter de Cristo y el fruto del Espíritu Santo. La obra salvadora de Cristo produce una transformación en la voluntad, en las intenciones, en los deseos y actitudes, es decir, en el carácter que da por resultado el amor a Dios. Va de vuelta, la obra salvadora de Cristo produce siempre una transformación en la voluntad, en las intenciones, en los deseos y actitudes, o sea, en el carácter, y da por resultado que amamos a Dios. Nadie puede amar a Dios si no tiene el Espíritu Santo, por más que se esfuerce. El Evangelio comienza con un sígueme, que implica, al estar dispuesto a morir al orgullo, no adaptarse a las costumbres pecadoras del mundo y servir a Cristo y a su iglesia. O sea que no es un Evangelio agradable. Es una buena noticia, claro que sí, sencilla y de esperanza, pero tiene una realidad. Lucas 14:25, una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo, si quieren ser mis discípulos deben aborrecer o amarme más que a tu padre, a tu madre, esposa, hermanos, hermanas. Sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. No puedes ser mi discípulo. No puedes. No puedo obrar el carácter de Cristo en ti si amas más, si tienes un ídolo y amas más algo que a mí o a alguien. Y si no cargas tu propia cruz y me sigues, otra condición, no puedes ser mi discípulo. Pero no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solo los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti y dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10.000 puede vencer a los 20.000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía está lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. No puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo le hará ensalada de nuevo? La sal sin sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono, se tira. El que tenga oídos para oír debe escuchar y entender, dice la Nueva Traducción Viviente. Escuchar y entender. Sin entendimiento es como dice la palabra, como un asno, como que hay que pegarle para que entienda. Y aún así no entiende. Algunos respondieron con entusiasmo y dijeron, sí, Señor, te voy a seguir. En Lucas 9, 57 al 62 vemos las historias de aquellos que dijeron, te voy a seguir, y Jesús dijo, yo no tengo donde apoyar la cabeza, te voy a seguir, pero primero déjame hacer esto. Y la parte que dice, déjame primero enterrar a mi padre o a mi madre, dice el que mira que los muertos entierran a sus muertos. Y después hay una parte que se las voy a leer porque es muy importante, porque la usamos muchas veces y a veces la usamos mal. 9:57 al 62. Es Lucas 9:57 al 62. Versículo 61. Otro dijo, sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Y ese es el único que le dice, el que pone el arado la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino. Es al único que se lo dice. ¿A quién? Al que primero quiere despedirse de su familia, porque su familia está primero. Y el Señor dice, si amas más a tu familia, no eres digno de ser mi discípulo. No puedo, el Espíritu Santo no puede formar el carácter de Cristo en alguien que ama cosas de carne y hueso o cosas humanas. Son exigencias difíciles, imposibles en términos humanos, pero son las propias palabras de Jesús, absolutas, sencillas y sin ser condicionadas por explicaciones tranquilizadoras. Jesucristo es el Señor. Esta es la frase única, fundamental y distintiva del cristianismo. Él es el amo, es el que gobierna. La opinión de que alguien puede ser un verdadero cristiano
aunque su estilo de vida, sus valores, su vocabulario, su temperamento, su actitud, o sea, su carácter, estén marcados por una continua obstinación a entregarse a Cristo como Señor, esa es una opinión falsa. La gente que opina que puede ser un verdadero cristiano sin entregarse a Cristo como Señor es falsa. Si no nos entregamos a Cristo como Señor, nuestro carácter va a ser un carácter mundano, animal y puede ser hasta diabólico. No se puede eliminar el señorío de Cristo sin destruir los cimientos de la fe, y eso es lo que está pasando hoy. Jesús nunca eludió hablar de su autoridad como soberano, la comunicó a sus discípulos, a sus enemigos, a los casuales, y siempre su requisito fue entrega total, nada más y nada menos. Cuando Jesús llamó a la gente a seguirle, no buscaba acompañantes que fueran sus amigos íntimos, como se proclama ahora, o admiradores para entretenerlos con algún milagro. Él llamó a la gente a entregarse completamente y sin reservas a su señorío y autoridad. ¿Será que está pasando eso con nosotros? La palabra Kyrios y despotes en Judas 1:4, ambas palabras son poderosas y formaban parte del vocabulario de los esclavos en ese tiempo. Vamos a buscarlo. Judas, se los voy a leer. Versículo 4. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Esas dos palabras figuraban en el tiempo de Jesús y los esclavos la tenían claro. Describe un señor con dominio absoluto sobre alguien más, un dueño de esclavos cuyas órdenes deben ser obedecidas, no porque eligen hacerlo, sino porque no tienen opción ni libertad para hacer lo contrario. ¿Voy muy rápido? Díganme en el Zoom si voy muy rápido. O hágame así, que voy muy rápido. Bien. O sea que donde había un señor, un soberano, siempre había un esclavo. Alguien que no tenía opción. Eso explica por qué Jesús dijo, porque me llaman Señor y no hacen lo que les digo. Hay algo que no encaja. Los lectores de la Biblia en español hemos sido protegidos de la palabra esclavo. Esto es un extracto de un mensaje que prediqué el año pasado, y la suavizaron traduciéndola como siervo. La comparación que hizo Jesús entre el discípulo y el esclavo no es para nada atractiva en este tiempo. Esclavo no solo es una palabra políticamente incorrecta, sino que atenta contra los conceptos de libertad y realización personal de esta generación. Hoy queremos autonomía absoluta y las comunidades cristianas se han ido adaptando y modificando el costo del discipulado para que pueda ser aceptado por la mayoría. Adaptamos la iglesia, adaptamos las formas, adaptamos las luces, adaptamos lo que cantamos, todo ¿para qué? Para que el mundo acepte nuestro evangelio, lo cual no es bíblico. Hoy se llama tener una relación personal con Jesús como si Cristo puede ser el amigo íntimo de alguien sin ser primero el Señor de esa persona. Entre los discípulos solo uno quería ser visto como amigo de Jesús sin ceder a su autoridad como Señor y soberano, Judas. Pero muchas personas, al igual que Satanás, tuvieron un cierto tipo de relación con Jesús sin someterse a él como Señor. Y eso lo vemos en las iglesias. ¿Qué quiero decir con todo esto? Vemos muchas veces cuando alguien no es transformado durante mucho tiempo y pasa el tiempo y no hay transformación en su vida, entonces uno dice, hay algo que está frenando el obrar del Espíritu Santo si realmente es cristiano, si realmente es cristiano. Todos tenemos nuestro tiempo. Ahora, un siervo le presta servicio a alguien, un esclavo es propiedad de alguien y ahí está la diferencia. Cuando yo soy propiedad de alguien, ese alguien inculca en mí su vocabulario, su forma, y yo cuando voy a hablar, no sé si les ha pasado con algún pastor en Montevideo, que hay otros pastores que salieron de ahí y hablan exactamente igual al pastor que estoy nombrando. ¿Conocen? Acá me dicen que sí conocen. Bueno. Imitar el carácter de Cristo implica no solo copiar el comportamiento externo, sino replicar la motivación interna. Y ahí está la clave del carácter. Y ahora sí, comenzamos con lo de hoy. Quería hacer esta aclaración en 15 minutos.
y logré los 15 minutos. Hay un montón de versículos para leer, pero después los leeremos. ¿Dónde puedo dejar esto? Hoy tenemos el tema integridad, continuamos. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Acá hablamos, no como el miércoles pasado, que hablábamos la mente bíblica debe ordenar al corazón. Está hablando de un corazón cristiano, de un corazón que ama a Dios. Cuídalo, protégelo, porque de él fluye la vida. Seguimos. Miren lo que sucede. De adentro del corazón humano, esto es carácter, de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan. Y yo digo, si vienen de adentro y contaminan, ¿no es que ya estamos contaminados? ¿Por qué contaminan cuando se manifiestan? Es una buena pregunta que deberíamos hacernos. ¿Por qué contaminan cuando se manifiestan? Y no, esto en realidad lo tenemos todos adentro. Dejamos un poquito de, como hablábamos el miércoles pasado, de amar a Cristo, que alguien comience a tratar de apagarme, me empiezo a, como decía el apóstol Pablo, las malas compañías corrompen la buena costumbre, ¿se acuerdan? Pues si corrompe las buenas costumbres y me van haciendo que me apague porque me voy apartando, todo esto está en mí, comienza a fluir. ¿Por qué me contamina cuando fluye y no antes? Es interesarse, hacerse preguntas con la palabra. Entonces, si todo eso contamina, ¿cómo hago para que todo eso no me contamine? Si no tengo y no busco el carácter de Cristo en mí, o sea, hacer su voluntad, es imposible que yo pueda lidiar con toda la lista que acabo de leer. Malos pensamientos, todos los tenemos. Inmoralidad sexual, capaz que unos sí, otros no. Robos, capaz que unos sí, otros no. Homicidios, sí. Homicidios es el que se enoja contra su hermano. Ese es un homicida, dice Jesús. Adulterios, cometemos adulterios, todos, porque adulteramos muchas veces o la palabra de Dios o cometemos adulterio con ídolos. Como dice su palabra, que mi esposa lloraba en las vacaciones porque le decía a la iglesia, en realidad le decía al pueblo de Dios, abres tus piernas debajo de todo árbol frondoso con cualquiera que pasa. Es fuertísimo. La avaricia, cada vez que hay orgullo hay avaricia, la maldad, el engaño, libertinaje, envidia, calumnia, cuando hablamos mal de alguien, la arrogancia y la necedad. Todo esto está en nosotros. Pero ¿cómo si el Señor puso un corazón nuevo y un espíritu nuevo? Sí, pero estamos lidiando contra la carne continuamente. ¿Cómo se forma entonces el carácter de Cristo en mí? Entonces, vamos a ver algunos aspectos claves de la vida en que nuestra integridad es desafiada, porque si no es desafiada no crece. Si está todo bien y siempre estamos entre cristianos, hablando la Biblia, orando, cantando salmos y himnos y cánticos espirituales y nos salimos al mundo, entonces vamos a estar muy bien. En algún momento nuestra integridad tiene que ser desafiada, si no, no crece. Entonces, ¿cuál es el punto principal? En nuestro ser interior, el orgullo. Ese es el gigante a vencer. Ese es el pecado original. Vamos a ver algunos síntomas de orgullo y creo que te vas a poder identificar con alguno de los que están ahí o con muchos. Tú verás, cada uno sabe. Síntomas. Comparativo competitivo. ¿Qué significa? Que me comparo con otros y creo que soy mejor. Cuando critico a otros es porque creo que soy mejor. Segundo, miedo al rechazo. El miedo al rechazo es una forma de orgullo. Entonces, ¿qué hago? Me amoldo a los que están alrededor. Entonces, miren, hoy estamos viviendo como nación el velorio de un expresidente de la República, de que hace 2 miércoles hablé, así que no voy a hablar más de ningún expresidente porque creo que lo mato. Y dentro de un tiempo se va a dejar de hablar.
En tu tiempo se hablará como parte de la historia. Cuando alguno de nosotros muramos, a los 10 días, 15 días, 20 días, la vida continúa. Seguimos igual. Y nadie más se va a acordar de nosotros en cuestión de 50 años. Nadie más se va a acordar. Entonces, ¿por qué tanto miedo al rechazo y por qué tanto trato de agradar a la gente cuando mi espíritu, mi vida fue creada para agradar a Dios? ¿Por qué quiero agradar a la gente? Orgullo. Es una forma de orgullo. El miedo al rechazo es una forma de orgullo. Deberíamos tenerle miedo al rechazo de Jesús. No te conozco. Tú me negaste delante de los hombres. Es una persona deficiente para escuchar. No termina el otro de hablar, que uno está interrumpiendo, y eso nos pasa a todos. Vivimos en un mundo de locos y queremos ya contar al otro lo que pensamos, y de repente el otro no quiere escuchar lo que pensamos, quiere que lo escuchemos. Hagamos la pausa, porque cuando el otro habla me está contando desde su interior, y dentro de un ratito vamos a ver eso. Es una persona que vive a la defensiva. El orgullo hace que uno ataque, que uno viva a la defensiva. ¿Por qué digo ataque si estás viviendo a la defensiva? Porque el que vive a la defensiva vive con un escudo y una espada continuamente para... ¿Quién sos vos para decirme tal cosa? ¿Quién sos vos para decirme tal otra? No aceptamos el consejo. Reacio a someterse bajo autoridad. Esto es en todas las áreas de nuestra vida. Todos somos reacios a someternos bajo autoridad. Todos tenemos una beta. En Uruguay, dadas las leyes y lo que está pasando a nivel feminista, la mujer cristiana se ha olvidado que debe sujetarse a su esposo como autoridad. Sin embargo, está pasando que hay matrimonios con lo que se llama un divorcio gris. O sea, viven en la misma casa, pero no viven como matrimonio. No hay ni autoridad espiritual en el varón, ni el sujetarse a la autoridad de la mujer. O sea, es un desastre en la casa. No hay carácter de Cristo. Podemos pasar por crisis que son necesarias, pero en algún momento, los dos deberían acompasarse y hacer lo que el Señor quiere. Así que el ser reacio a someternos bajo autoridad lo tenemos todos. Confesador de pecados ajenos. Señor, perdónanos por tal cosa, perdónanos por tal otra. Pero si vos no lo hiciste, si tú no pecaste en eso, ¿por qué pides perdón por el pueblo? ¿Por qué pides perdón por otros? ¿Acaso dices perdónanos como diciendo yo soy un intercesor? Porque a veces nos enseñan eso. Diferente es cuando cantamos como pueblo, pero muchas veces somos esos que confiesan pecados ajenos, como diciendo te estoy salvando de la condenación porque yo intercedí por ti. Un reverendo disparate. Inseguros. Síntoma de orgullo. Cuando uno confía en el Señor, confía en el Señor. La inseguridad es una forma de orgullo. Es una forma de incredulidad. Y todos lo tenemos. En algún área, todos tenemos inseguridad. El orgulloso es autobiográfico. El otro le está contando algo. Porque a mí me pasó. ¿No les pasa a veces con ancianos que uno está hablando con ella y la esposa está contando algo que le pasó y el esposo dice, a mí también me pasó otra cosa? ¿Y quién te preguntó? ¿Por qué hablas cuando está hablando ella? ¿Por qué te querés comparar? ¿Por qué que querés ser autobiográfico contigo mismo? Escuchá a los demás. El otro, mentalidad de víctima. Todo lo que me ha sucedido, si supieras la palabra... Si vos supieras lo que vivo cada día, Jesús dijo, toma tu cruz y seguime, si no, no sos digno de ser mi discípulo. Si no tomo mi cruz y le sigo, y la cruz es todo lo que vivo cada día, todo lo que me está enseñando el Señor, y si le amo realmente, todo lo que me pasa me va formando el carácter de Cristo en mí, entonces la mentalidad de víctima comienza a huir. Yo no soy víctima, soy tratado por Dios. Le asigna motivaciones a las acciones de otros. Porque yo sé lo que estás pensando. ¿En serio? Eso solo, ¿quién lo puede decir? El Señor. Porque yo sé lo que estás... Yo sé tu intención. Eso es una persona orgullosa. Le asigna motivaciones a las acciones de otros. A veces somos con nuestros hijos así. Nos volvemos altamente críticos y juzgadores. Todo esto son síntomas que nosotros tenemos todos los días
de orgullo que deberíamos observar qué pasa conmigo, y toda esta lista que estoy poniendo son cosas a confesar. Juzgo a los demás, pero no me juzgo a mí mismo. El apóstol Pablo está diciendo, creo que era en Romanos, en Corintios, está diciendo, ¿y quién eres tú que juzgas a otros? Te condenas a ti mismo. Romanos. Romanos, me corrige Carlos aquí. Romanos. Bien. Altamente críticos y juzgadores, sigo. Culpa a los demás por la inacción propia. No actúa, pero culpa a los demás que no hacen lo que tienen que hacer. Pero vos tampoco haces lo que tenés que hacer. La iglesia no evangeliza, pero tú no evangelizas. La iglesia no ora, pero tú no oras. La iglesia no estudia la palabra, pero tú no la estudias. Todo esto que estoy hablando son síntomas de orgullo y todos lo tenemos. Culpamos a los demás por la propia inacción. Seguimos. Preocupación crónica. Para formar el carácter de Cristo, el Señor nos dice, en esto pensá, todo lo bueno, lo puro, lo justo, lo agradable, lo digno, todo lo que ya sabemos de Filipenses. En esto pensá. Cuando vivimos preocupados significa que mi mente no está donde debe estar, sino está pensando en probables situaciones que pasa el 98% no van a pasar. O sea que perdí el tiempo. La preocupación crónica es incredulidad, es no descansar en la palabra de Dios, en lo que Dios dice. Y por último, síndrome mesiánico. Yo puedo hacer por ti lo que tú no puedes. Yo puedo orar por ti en la situación que estás porque tu oración no vale. Y a veces aquellos que tienen este síndrome, signos y síntomas, el que tiene el síndrome mesiánico a veces crea el problema para traer la solución. Viene y te dice, te veo triste. O decís, no, estoy bien. Pero yo te veo triste. ¿Pero qué estás viendo? No sé, tus ojos están tristes. ¿Querés que ore por vos? Bueno, orá. Señor, por la tristeza de mi hermano, te pido, intercedo. Creamos el problema para después ser nosotros los que lo solucionamos. A mí me encanta la actitud creo que fue Priscila de Aquila con Bernabé, ¿no? Cuando Bernabé estaba hablando, era muy bueno hablando. Con Apolos, ahí va. Y era muy bueno hablando. Y ellos esperaron a que él terminara. Y aparte, lo llamaron y le dijeron cómo era el Evangelio. Aparte, sin que nadie los vio. Ellos no hicieron propaganda. Miren que nosotros les enseñamos la palabra. Ahora bien, seguimos. No sé si... esperen que no sé cómo hacer con esto. Ahí, atrás, atrás. Ahí. ¿Necesitan que deje esa placa los que están en el Zoom un poquito más? ¿O le sacan foto? Ninguno me hace seña. Va, sigo. Eve hizo que dejar la placa anterior. Ahí. ¿Está bien? Sigo. ¿Sigo? Estoy mirando el Zoom. Yo miro para allá porque allá está la pantalla. Bien. Las decisiones que tomamos revelan las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Esto es todos los días. Cada decisión que tomo, ya sea al abrir la boca, al cerrar la boca, al hacer o no hacer, cada decisión que tomo, recuerden, el carácter es parte de la voluntad. O sea, quiero el carácter de Cristo, voy a buscar el carácter de Cristo. No es que viene del cielo. Cada decisión que tomo muestra la verdadera intención, no para que los demás la juzguen. Yo me estoy deschavando con mis decisiones. Entonces, tenemos dos opciones con las decisiones. El materialismo, o sea, lo que el mundo me ofrece, o la palabra de Dios.
Al hablar de materialismo hablo de lo que es la carne, de lo que son las emociones no sanas. ¿Es eso o la palabra? No hay nada intermedio. ¿Por qué? Porque quien se decide constantemente por el pan, o sea, lo que el mundo ofrece, pronto llegará un punto en que el pan decidirá por él. Llegará un punto en que la carne va a decidir por ti. Si tú no decides cada día matarla, si tú no decides cada día esto no es correcto, esto le agrada a Dios. No tengo ganas de leer su palabra, pero me voy a obligar a leer su palabra. Hoy me obligo, mañana va a ser más fácil, pasado más fácil, hasta que se cree un hábito, como hablamos en la primera clase. Y llega un momento que fluye, que es parte de mí, que es parte de mi carácter. Entonces, si hoy lo que sucede alrededor está tomando decisiones por ti y tú estás actuando en base a la influencia externa, deberías hacer un alto y decir qué está pasando conmigo, que estoy influenciado por el exterior y no por el interior, no por el Espíritu Santo. Va a haber gente que no le va a gustar tu cambio. Pregúntenle a Jesús. El apóstol Pablo dice en Romanos 13, sino vestidos del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Implícito está ahí que proveemos para los deseos de la carne, no para formar el carácter de Cristo. ¿Alguien levantó la mano? ¿La anterior? Ah. Hagan la gran Anabel que está sacándole foto a la pantalla. Más fácil. Quien si decide constantemente por el mundo, pronto llegará un punto que el mundo va a decidir por él. ¿Sigo? Bien me hace. Entonces, lo que estábamos hablando. El apóstol Pablo dice, vístanse del Señor Jesús y no provean. Implícitamente está el que sí proveemos. En que el carácter de Cristo muchas veces nosotros no queremos que se forme porque va contra algunas cosas, adicciones, gustos, emociones que nosotros queremos mantener. Y ahora vamos a ver algo que ya conocemos, pero está bueno que lo repitamos. ¿Por qué? Porque ante todo estímulo externo siempre tengo la posibilidad de hacer la pausa. Recibo un estímulo externo y la respuesta va a ser de acuerdo a lo que está en mi corazón. Si mi corazón está lleno de mugre, de rencor, de falta de perdón, ¿qué es lo que va a fluir por la boca? Entonces, hay un estímulo y hay una respuesta. Y hay un espacio en el medio. Y ahí es donde está el poder elegir nuestra respuesta. Entonces, de mi respuesta depende el crecimiento, depende si estoy formando el carácter de Cristo en mí o no. Me insultan, respondo con un insulto. Bien, ya quedó claro de dónde salió el insulto de mi corazón, de la carne. Me insultan y yo respondo con una bendición o no respondo. Hubo una pausa que hice y dije, Señor, ¿esto edifica? ¿Respondo? Hay un poder en el cristiano para elegir la respuesta y de nuestra respuesta depende el crecimiento y muestra cómo es mi integridad. Estamos recibiendo estímulos continuamente en las notificaciones de nuestro celular, si no las mantenemos en silencio. Es más, si no lo buscamos igual, estamos recibiendo estímulos externos de los que nos rodean, estímulos negativos, estímulos positivos, estímulos continuamente, pan, 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 pan. Trabajo, hogar, sí. ¿Ibas a decir algo?
trabajo, el hogar, como cristianos, continuamente estímulos, continuamente exigencia. Hacemos la pausa. A mí me asombra cuando le dicen, es lícito dar, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Es lícito dar impuestos al César? ¿Es lícito para un judío? ¿Cuál hubiera sido mi respuesta en ese momento? Y miren, si no le dan los impuestos que corresponden, los van a meter presos, así que más vale que se lo den. Sería algo lógico. Sin embargo, Jesús dijo, denme una moneda. ¿De quién es esta imagen? Del César. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con esa monedita no entraban al templo. Tenían que tener las dracmas, eran para entrar al templo. El impuesto del templo no era romano. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa pausa que hacía Jesús para pausa, pienso, medito, viene el Espíritu Santo. No quiere decir que va a estar media hora mirándote con ojo trancado como diciendo, ¿no? Claro, se me trancó la neurona, sacudimos un poquito. No. Sino que buscamos el obrar del Espíritu. Señor, si respondo en el mismo tono, tu palabra dice, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Me acaban de gritar, ¿cómo respondo? ¿Respondo con la carne o respondo con el Espíritu? Si respondo con el Espíritu, estoy mostrando mi integridad como cristiano y el carácter cristiano que tengo. Alguien hace poco pasó una imagen que era alguien con un cerebro chiquitito gritándole a otro y el otro lo miraba con un cerebro grande, lo miraba como diciendo, pobre muchacho. Entonces, esta imagen que tenemos ahora adelante es estímulo, espacio. En ese espacio se juega nuestro juicio. ¿Por qué? No quedará sin castigo toda palabra ociosa que salga de vuestra boca. La palabra, cuando muchas veces decimos, la palabra tiene poder porque ata a la gente, no un disparate, pero sí tiene poder en herir a la gente. Tiene poder en maltratarme a mí mismo y decir, Señor, llegar la noche y decir, Señor, perdóname porque dije lo que no debía, en el tono que no debía, con la persona que no debía. ¿Hacemos eso? No confesamos esas cosas. Cuando nos equivocamos al hablar, al actuar, al mirar, al gesticular, en realidad está hablando nuestra razón, nuestro ego. Si habla Jesucristo a través nuestro, entonces vamos a traer luz a la situación o a veces vamos a hacer la pausa, vamos a recibir el insulto y no vamos a contestar. Vamos a hacer la gran Nehemías. No está bien que yo deje de hacer la obra para ir a reunirme con esta gente que no entiende nada. Voy a seguir con lo que tengo que hacer. Yo insulté a Jesús y Él vino por mí. Yo lo maltraté y Él vino por mí. Yo lo insulté y le grité estando abajo en la cruz y Él dijo, perdónalos. Entonces, es muy importante el modelo estímulo-respuesta para decir, pausa, antes de responder palabra y de responder gestos. Recuerden que lo no verbal habla más fuerte que lo verbal. Entonces, yo puedo a la gente mostrarle, inclusive los políticos, el modelo estímulo-respuesta lo tienen bien claro. Alguien dice un disparate, como por ejemplo, cuando Mujica dijo, esta vieja es peor que el tuerto, ¿se acuerdan? Hablando de Cristina Kirchner. Todo el mundo se rió. Pero hubo gente de su propio partido que decir, bueno, fue un comentario poco feliz. No, de un presidente fue un disparate, hablar de dos presidentes, uno que está muerto y esta vieja peor que el tuerto. Imagínense, un presidente hablando así. Pero alguien dijo, fue un comentario poco feliz. O sea que los políticos tienen claro el estímulo-respuesta porque de la respuesta es lo que va a suceder. Ellos en la respuesta buscan frutos, buscan votos en la respuesta. Entonces, ¿qué hace Dios? Ve la foto completa. Continuamos. Esto es lo que ve Dios. Arriba nosotros nos mostramos cristianos, bla, 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 pero el verdadero carácter está escondido abajo y es lo que no se ve. ¿Saben lo que sucede con los icebergs? Los icebergs, el lugar de derretimiento es casi que al borde del agua, entre
en ese borde. No es abajo del todo ni el aire, sino que es el agua caliente, o más caliente que el iceberg, a la altura de la línea de flotación. Ahí donde él se comienza a derretir. Y llega un momento que se da vuelta por su propio peso. ¿Han visto me imagino que sí. Si no, mírenlo. Se da vuelta todo el iceberg y la parte que estaba abajo del fondo queda arriba. Así tal cual somos nosotros. Miren. Así que no siempre lo que está en mi mente en mi corazón, es lo que muestran los demás. Yo elijo que le muestro a los demás. Siempre elijo lo que le muestran los demás. ¿Por qué elijo y no ando como Jesús, que no elegía nada? Él era así, íntegro, puro. ¿Por qué yo tengo que andar acomodándome de acuerdo a quien esté delante? Yo creo que Jesús, de acuerdo a quien estaba delante, no es que se acomodara, sino que trataba de no hacer caer a los demás. Si era alguien pobre que estaba delante, le daba de comer. Si era alguien que tenía riquezas, le decía, ¿quieres seguirme? Da todo lo que tienen los pobres y sígueme. En blanco dice, lo que elijo mostrar a los demás no siempre es lo que está en mi mente y corazón, por si no se lee bien. O sea que encima, no solo no muestro, sino que escondo cosas. Yo lo puse hoy en una imagen. Cuando escondo la verdad es traición, no la verdad de mi vida, ¿no? La verdad de Cristo, eso es traición también. Entonces, venimos bien. Ese es el iceberg. Nadie nos ve así, ven solo lo que está arriba. Pero ¿qué hay en nosotros? ¿Qué es lo primero? Heridas. Ahora imagínense cuando se da vuelta el iceberg. ¿Qué es lo primero que se ve? Las heridas. Las heridas están tan tapadas que la ponemos en un baúl y las tapamos y las cerramos con candado, pero están ahí. Y las heridas del pasado hablan. Y alguien que vivió cosas fuertes en su niñez tiene 50 años y sigue hablando cada tanto de lo que le pasó en su niñez. ¿Por qué? Porque las heridas marcan la vida. Crean cicatrices, sí, pero la herida en realidad queda abierta cuando está tapada. Y va a hablar, tarde o temprano va a hablar. ¿Qué otra cosa hace que nos formemos, se forme nuestro carácter? Claramente la educación. La educación en nuestra casa, la educación curricular, va formando un carácter en nosotros. No es lo mismo la educación en Suecia que la educación en Uruguay, la educación en El Salvador que en Perú, no sé. Cada lugar tiene su forma de educar a sus hijos. Eso genera creencias y también valores. Cosas que realmente yo valoro. Por ejemplo, antes nos sentábamos a la mesa y comíamos todos juntos. Ese era un valor familiar que se perdió. Hoy no es un valor familiar, hoy están sentados a la mesa, cada cual con su celular. O sea que es un valor que ya no es importante. Ahora el valor es estar comunicados con el resto, no con los de la casa. Las cosas van cambiando, las creencias también. ¿Qué va formando nuestro carácter? Las influencias. Esto ya lo estuvimos viendo. Las influencias que recibo, aquellos. Recuerden que las malas compañías corrompen, destruyen el carácter. Entonces, hay influencias que todos los días tenemos, a veces en nuestra propia casa. Tenemos expectativas de los demás. Tenemos expectativas que si a alguien yo le hice algo bueno, espero algo bueno de esa persona. ¿Y qué es lo que decimos? Yo hice esto, esto y esto y él me clavó una daga en la espalda. ¿Y por qué te duele? ¿Qué esperabas? ¿Esperabas que te tratara bien? ¿Que te devolviera lo bueno que hiciste? ¿Estás herido por eso? Porque si estás hablándolo, la herida fluyó. Jesús nunca me dijo, José, me clavaste una daga en la espalda. Nunca me dijo, José, me clavaste en una cruz. Me dijo, soy tu Señor y tú eres mi esclavo. Haz lo que yo te digo y encima tengo lugar para vos. Wow. ¿Y sabes qué? Mi padre estaba airado contigo y vas a ser destruido. Pero yo te compré. Te compré a precio de sangre. Te compré, ahora eres mío. Wow. Él no me dijo, le clavé una daga en la espalda.
No le dijo eso a Judas. Podía haberle dicho, Judas, pensar que tanto estuve contigo, 3 años, te permití llevar la economía del discipulado, te envié de 2 en 2 y sanaste enfermos, hiciste milagros, me viste caminar sobre el agua, me viste en esta situación, me viste en otra, me viste predicando a la gente y dándole comer a 5.000 y tú recogiste los pedazos y ahora me vas a negar. Díganme si nosotros no actuaríamos así. Y ahora me vas a traicionar y me vas a entregar para que me maten. Menos mal que Jesús no tenía esas expectativas con nosotros, sino que él estaba enfocado en el Padre. Y eso es carácter cristiano. ¿Qué viene después de esto? Después de las heridas, la educación, las creencias, los valores, influencias y expectativas. ¿Qué viene después? Yo deseo. ¿En base a qué? A todo eso que está abajo. A todo lo que está abajo. En base a eso yo comienzo a desear. Deseo que mis hijos les vaya bien, aunque no sean cristianos. Deseo que tengan una profesión, aunque no sea para Cristo. O que su profesión no se encamine o no sirva a Cristo. Deseo que sean buenos en la vida y honrados, aunque se vayan al infierno. Comienzo a desear de acuerdo a lo que se me fue enseñado. Ese es mi carácter real. Eso es lo que soy. ¿Y qué viene después? Y yo quiero. Yo deseo. Pero si no puedo conseguirlo, yo quiero. Yo quiero esto, quiero aquello. Yo quiero que te comportes de tal manera. ¿Te acuerdas del orgullo cuando es autocrítico? O cuando compara a los demás. Yo quiero que tú hagas, yo quiero que tú te comportes como pastor de acuerdo a mis cánones y tú no estás haciendo, así que me voy a otra iglesia. Y después viene el yo puedo. ¿Por qué? Porque el mundo te enseñó a que tú puedes. ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver, pregunta. ¿Cuál? A ver qué va a hablar Susana. La pregunta que dicen es, ¿qué quiso decir? Pero no es de esa diapositiva, sino la que dice modelo de estímulo-respuesta. La La anterior. tortuguita, para atrás. Sí, Sí. ¿Cuál es la Dice, pregunta? ¿qué quiso decir con muestra integridad? La parte de abajo A ver, de la déjeme diapositiva. volver ahí. Ah, muestra nuestra integridad, sí. 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 Y muestra qué tan íntegro soy, el estímulo-respuesta. ¿Por qué? Porque yo puedo venir acá y predicar y tener mi ministerio y no sé qué y no sé cuánto y poderoso y bla, 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 y que todo el mundo venga a esta congregación. Pero viene alguien y me confronta y yo lo que hago es explotar y maltratarlo, está clara mi integridad cuál es. Se deshace. A eso me refiero. Con que muestra realmente mi integridad, muestra qué hay en mi corazón. Y todos tenemos grietas. ¿Recuerdan que hablamos la otra vez? Cuando en Chile van a ver, cuando hay un terremoto, van a ver algunos edificios y ven si hay grietas. Esas grietas pueden hacer caer un edificio. Hay que reparar eso urgente antes de continuar. Bien, ¿seguimos acá? ¿Está respondida? Sí, gracias. Entonces, lo primero son las heridas, la educación. Eso viene de muy chiquito, de 0 a 4 años marco la vida o nos marcan a nosotros con un montón de cosas que a sello, a fuego. Y eso trae dolor después que muchas veces necesitamos personas o a veces hasta profesionales que nos guíen hacia qué fue lo que pasó y por qué yo actúo de determinada manera. ¿Por qué vivo a la defensiva? Y cuando vamos un poquito para atrás, vemos que es una persona que ha sido rechazada una y otra y otra y otra vez. Es una persona que tiene una raíz de rechazo y vive a la defensiva porque se le exigió lo que no debería haberse exigido. Entonces, todo esto termina en el yo puedo. Acá no necesito a Cristo. Yo puedo servir a Cristo sin Cristo. Yo puedo tener un ministerio sin la guía del Espíritu Santo. Yo puedo aprender la Biblia sin la iluminación del Señor. Yo puedo orar, aunque no pase nada, puedo orar y tener una vida de oración. Yo puedo hacerlo. ¿Y qué viene después del yo puedo? Y sí, obviamente.
Tiene que hablar el corazón. Yo siento. ¿En base a qué sentís? Todo eso que está ahí abajo. Pregunta. Anabel dice, ¿yo deseo es algo que pienso y lo que yo quiero es algo que exijo a otros? Yo deseo, en realidad estoy hablando de mí. Cuando exijo a otros, estoy hablando de la placa del orgullo. Esto es lo que deseo para mí. Yo deseo ser un gran hijo de Dios, el mejor. Pero mis actitudes, con todo lo que tengo abajo, mis heridas, mi educación, mis creencias falsas, mis valores humanos o humanistas, va a hacer que yo diga, yo deseo que, y bueno, tener una casa y no pagar alquiler. Yo deseo que mi hijo sea próspero. Yo deseo que mi nieta esto. Yo deseo, o sea, ¿qué deseo para mí? ¿Vieron esas personas que dicen, se me murió mi papá? ¿Se te murió? ¿Que era tuyo? Se me murió mi compañero, ¿que era pertenencia tuya? Ahí la persona deschaba qué es lo que está en su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros somos tan egoístas que cuando una persona se va a morir no queremos que se muera? Y es una persona cristiana. Y se va al cielo y te dice, wow, estoy viendo como Esteban, los cielos abiertos. Y el Padre me está recibiendo en gloria y veo a Jesucristo. No te mueras. ¿Y por qué no te mueras? Morite, anda con Él. Pero yo deseo cosas egoístas. Todo lo que deseo yo, para responder a Anabel, lo que deseo que está escondido ahí abajo, es todo egoísta, es todo de la carne. Si todo eso que está abajo, menos las heridas, hubiera sido influenciado por la palabra de Dios, todo lo que está arriba cambiaría. Y aunque me den vuelta, sigo siendo íntegro, como Jesús. Entonces, termina el punto que digo, al borde del agua, yo siento, y esto en la mayoría de los latinos, somos más de sentir que de pensar. Por eso hablamos, siento la unción en este lugar, siento el poder de su majestad. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el sentir con el creer? Porque esa creencia de que yo habito en la alabanza del pueblo, de que donde hay, mal usado, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, que no está bien usado porque es solo para dirimir una situación, para pacificar, para unir, para tender puentes, construir puentes, para eso es que yo estoy en el medio, no que 2 o 3 se reunieron en mi nombre y yo estoy en el medio, no, yo estoy en ustedes. Pero si hay algo que por lo menos lo que vemos, el contexto, si hay algo que decidir para que se unan, yo estoy ahí, yo soy el príncipe de paz. Entonces, el yo siento está apoyado en todo eso. ¿Por qué siento como siento? Por todo lo que tengo abajo. Ahora, ¿cómo termina esto? Y yo soy así. ¿Cómo? Ese poquito que ves arriba. Lo que vemos en tu diario vivir, no te vemos como eres en tu casa, como eres en tu trabajo, como eres cuando nadie te ve. No te vemos. Vemos eso. Yo soy así. ¿En serio? Vamos a esperar, porque tiempo al tiempo, el iceberg se va a ir derritiendo en el yo deseo y yo quiero, y yo siento, y se va a dar vuelta. Y ahí se va a ver de qué estás hecho. Por eso es importante las crisis. Y volvemos a la primera clase y a la segunda. Por eso es importante que nuestra paciencia sea probada. ¿Cómo es probada? Tratando con aquellas cosas que tienen que salir a luz. Porque mientras está escondido, vean que las heridas están en la parte más oscura. Cuando salen a luz, entonces son confesadas. Entonces digo, Señor, como aquellos que dicen, libero perdón, otro disparate, libero perdón. Ah, porque estaba encarcelado. No. Tú tienes que perdonar, no liberar nada. Tú tienes que liberarte. Perdono, elijo perdonar, perdono aquello que me hicieron. ¿Y sabes qué, Señor? Entiendo que vos estabas ahí. Todo eso malo que me hicieron, todas esas heridas que están ahí abajo, entiendo que tú estabas ahí, porque si me llamaste desde el vientre de mi madre, si preparaste obras para que yo ande en ellas desde antes de la fundación del mundo, ya me tenías pensado y ya sabías todo lo que iba a sufrir. Por eso me gusta mucho la vida de José, porque después de todo lo que sufrió, el primer hijo le llamó, Dios me ha hecho olvidar lo que sufrí en el pasado. Y el segundo dijo, Dios me ha prosperado en la tierra. Dios está primero.
Entonces todo aquello que viví ya no es una herida, ahora es una cicatriz. Y la cicatriz enseña a los demás. ¿Y dónde la pongo la cicatriz? Arriba. Entonces cuando alguien viene con alguna herida y se comporta de determinada manera, su carácter no está siendo formado, yo le muestro la cicatriz. Mirá, puede llegar a esto, se puede cerrar, se puede limpiar y se puede cerrar. ¿Cómo? Confesando. Nadie puede orar por ti, Señor, sana sus heridas. Si tú tienes heridas, las heridas tienen que ver con el orgullo. Nunca vi a Jesús decirle al Padre, Padre, sana mis heridas. Mis discípulos me abandonaron. No, cuando los discípulos me abandonaron, lo primero que hizo Jesús fue ir a los discípulos y les dijo, paz. Ese es el sentir del carácter cristiano. Entonces, el yo soy así, casi me caigo, el yo soy así tiene que ver con la partecita, pero en realidad somos lo que está abajo. Y recuerden, tarde o temprano se va a dar vuelta. Y cuando se dé vuelta, va a mostrar tus creencias, va a mostrar tu educación, va a mostrar tus valores, va a mostrar tus heridas. Si se da vuelta en presencia del Señor, qué bueno. Pero si se da vuelta en presencia del mundo, ¿de qué Cristo me estás hablando? Si alguien del mundo me ataca, yo le digo, yo soy así, y lo ataco, quiere decir que la herida que está allá abajo fluyó hasta arriba para atacar a alguien. ¿Eso es Cristo? ¿Qué dice cuando dice, si te pegan en una mejilla? ¿A alguien de nosotros no nos han pegado en la mejilla? Claro que sí. En Hebreos dice que Jesús mostró el carácter de Dios. Era la muestra visible de lo que es el carácter de Dios. El cristiano debería ser la muestra visible del carácter de Cristo. Y hacia ahí está apuntando el Señor con nosotros. Entonces, para terminar, esta es una imagen que muchos de ustedes conocen, que en el liderazgo la tratamos. Nuestras raíces, si están agarradas al Señor, al mundo, van a dar fruto. Ese fruto cuando cae, ¿dónde cae? En la tierra, en el mundo. Eso hace el mundo. Ese árbol que vemos es lo que hace el mundo. Está arraigado a sus creencias, sus costumbres, sus heridas, sus deseos. Fluye la savia por el árbol. ¿Y cuáles son los frutos que genera? Lo que está en la raíz, del tipo de árbol que es. Entonces, los padres enseñan a su hijo y después el hijo repite las mismas cosas y uno dice, no, pero sí, fue lo que le enseñaste. Le enseñaste a faltar el respeto a los adultos porque no lo corregiste, le enseñaste esto, le enseñaste otro. Entonces, él va a dar fruto, ese fruto cae en la tierra y da otro árbol igual al anterior. Entonces vemos paternidades que cada vez se van empeorando más, terrenales. ¿Cómo debe vivir un cristiano en realidad? Así. Sí, pregunto. Arraigado en el reino de los cielos, arraigado en Cristo, entonces entiendo que todo lo que está en esta tierra está para mi servicio, para el reino. Lo bueno, lo aprovechable, está para mi servicio, un auto para el reino, un estudio, una profesión para el reino. Lo que tenga del mundo es para extender el reino, para dar gloria a mi Dios. Bien, si yo estoy agarrado al reino, entonces mis frutos, ¿dónde van a caer? En los cielos. Háganse tesoros en los cielos. Y si mi fruto es fruto espiritual, pónganle que yo evangelizo a alguien, ese alguien, ¿dónde cae y se entierra? En el reino de los cielos. Mi carácter, ¿cómo va a ser? Le voy a mostrar al mundo cómo es Cristo. Pero no me voy a contaminar, no me voy a arraigar al mundo. Voy a seguir arraigado a Cristo. Entonces, ese árbol es parte del Edén. ¿Qué es lo que yo hago normalmente? Parte de mis raíces están en el mundo y ahí es donde tenemos que tratar. Y ahí es donde tenemos que confesar. La mayoría de las veces no confesamos. Intentamos cambiar con nuestras fuerzas. Intentamos perdonar con nuestras fuerzas. No. La confesión, Señor, perdóname. Perdóname porque le creí más a mis padres que dijeron que yo era un nabo y que no me daba la cabeza que a ti,
que tú dices que soy tu hijo. Perdóname por esto, perdóname por aquello, perdóname porque estas personas que me hirieron, yo todavía no las quiero ver, perdóname porque no quiero visitar a mis padres que se olvidaron de mí y me dejaron huérfano, no quiero tal cosa, no quiero tal otra, perdóname, y comienzo a hacer lo que Cristo haría. Eso es decirle a mi carne, no vas a hablar por mí, no vas a hablar por mí. Eso es no prestar tu boca a Satanás. Pedro con sus emociones le prestó su boca a Satanás. Cuando conozco el plan de Dios, porque estoy arraigado a Él, cuando conozco su plan, entonces mi boca va a hablar su plan. ¿Qué hizo Pedro con sus emociones? No mueras. ¿Por qué le dijo no mueras? Porque él iba a sufrir, porque era su amigo. Yo no quiero que vos sufras, porque si vos sufrís, yo sufro. Era un tema egoísta. Y Jesús no le dijo, Pedro, tus emociones te juegan una mala pasada porque soy tu amigo. No, le dijo, sal de frente mío, Satanás, porque piensas en las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque haces esto. Y no estás pensando en el reino. Bien, ¿preguntas? Estamos en las 9 en punto, así que terminamos hoy. ¿Preguntas aquí con el micrófono? ¿Preguntas en el Zoom? Cualquier duda que tengan, por favor, es válida cualquiera. Porque hoy fuimos mucha información y muy rápido. El tema es que podamos hacer la pausa y pensar en todo esto. ¿Cómo está el iceberg? Si se dio vuelta ya y está mostrándole al Señor todo lo que está mal, y le estoy diciendo, Señor, mira esto, mira esto, mira esto. Esto está mal en mí, Señor, perdóname. O preferimos seguir mostrando nuestra fortaleza y no nuestra debilidad. ¿Saben qué? Se va a derretir. Se va a derretir y se va a derretir en un lugar horrible. ¿Por qué? Porque el iceberg es de agua dulce y se derrite en agua salada. No vuelve a vivir. Entonces, para formar el carácter de Cristo en nosotros, el Espíritu Santo tiene que llevarnos a morir. A morir. Todo lo que el mundo nos enseñó, aquello que es bueno que el mundo nos enseñó y lo podemos usar para el reino, bien. Pero la mayoría de las cosas fue marcándonos a fuego, el diablo nos fue marcando a fuego para que nosotros hoy podamos negar la eficacia del Evangelio. Sí, el Evangelio transforma, pero tiene 20 años, dale su tiempo. ¿Tenemos tiempo? Escuchamos recién que el pastor Ramiro decía que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. ¿Tenemos tiempo? Bien. ¿Preguntas entonces en el Zoom tampoco? ¿Susana? ¿No? Bien, oramos. Señor, una vez más, gracias. Gracias por mostrarnos cuánta cosa ha sembrado el mundo en nosotros, pero sobre todo mostrarnos tu poder, mostrarnos tu autoridad, mostrarnos tu señorío, mostrarnos que tú has comenzado una obra en nosotros y la vas a completar, pero también influye nuestra voluntad, también influye el que tú en tu palabra nos dices cómo, y nos dices, conocerá la verdad y ella los hará libres. Y la verdad es que si no confesamos nuestros pecados, tú sigues siendo fiel y justo para perdonar, pero si no los confesamos, ¿cómo seremos libres de toda iniquidad? Danos entendimiento. Ilumina, Señor, nuestra mente bíblica, aquello que hemos aprendido de ti y aprendido a ti, para que comencemos a reflejar esa luz, tu luz, para que nuestros ojos bajen de mirar el error del otro y puedan mirar hacia adentro y podamos crecer
en el conocimiento de ti, en intimidad contigo, compartiendo contigo, viéndote hacer milagros, viendo tu misericordia, viendo tu bondad, tu gracia derramada sobre quien nosotros pensamos que no merecen. Gracias por tratarnos. Gracias, oh Dios. Gracias. Saca a luz aquellas cosas que están causando en nosotros o que apaguemos tu espíritu o que entristezcamos tu espíritu. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a buscarte. Ayúdanos a entender el poder de la confesión y el arrepentimiento. Ayúdanos a entender que para tus hijos no hay opción. Hasta entender que somos esclavos, llamados hijos por tu gracia. Padre, gracias por el Señor Jesús que nos compró a precio de sangre. Gracias, Padre. Gracias. Y recordamos que el apóstol Juan nos escribió: si alguno quiere seguir a Jesús, debe andar como Él anduvo. Con nuestras fuerzas no podemos. Hoy puedo hablar por mí y quiero decirte, Señor, ayúdame. Cada uno lo dirá o no. Ayúdame, porque con mis fuerzas no puedo, mas con tu espíritu, guiándome, oh Señor. Gracias por completar tu obra en mí, en cada uno de mis hermanos. Sea tu nombre bendito, en el nombre de Jesús. Amén.